El corazón del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 4. Dimitri se movió apenas a tiempo. El cuchillo golpeó suavemente el lugar, en la pared en la que se había apoyado. Le había clavado la oreja si no se hubiese movido. Mientras lo decía, se frotó la mandíbula. Luego extendió la mano para quitar la hoja y devolvérsela a ella en un giro fácil que cogió sin problema. «Eres más rápida», dijo. Rafael asintió con la cabeza. «Sí». Se movió por el pasillo hasta que estaban a unos 15 pies de distancia. «Lánzame las cuchillas», dijo, «tan rápido como puedas». Elena no vaciló. Rafael era más que bastante fuerte, tanto que incluso si no le esquivara a tiempo, se curaría de una herida de cuchillo en un abrir y cerrar de ojos, pero no creía que pudiera golpearlo. Había discutido con él lo suficiente como para saber que se movía como un rayo. El único ángel que era rápido era Ilium. Campanilla podía superar hasta las espadas de su padre si se esforzara lo suficiente. Lanzó cada una de sus cuchillas, una tras otra en un borrón de metal, consciente de que Dimitri lo miraba con ojos oscuros, mientras Rafael esquivaba o simplemente capturaba las armas en el aire. Honor sacó la cabeza de su oficina frente a la de Dimitri. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y se mantuvo a salvo a la línea de fuego. Ella también se curaría de una herida de cuchillo, pero era un bebé vampiro. Tomaría tiempo, aunque no tanto como debería. A petición de Dimitri, Rafael fue el ángel que había hecho a Honor. Tenía la sangre de un arcángel corriendo por sus venas, lo suficiente para hacerla más fuerte y más avanzada en términos vampíricos, de lo que debería haber sido para su edad, como casi inmortal. No es que lo hubiera cambiado, excepto en la superficie, afilando su belleza a un borde luminoso. No, Honor era Honor, una mujer llena de corazón que amaba la historia y las lenguas, que era una cazadora hasta el fondo. Varios ex niños de la calle debían sus nuevos y brillantes futuros a las profundidades de la capacidad de amor de Honor, y la otra mujer no descansaba en sus laureles. Ella siguió trabajando para salvar a los niños que estaban perdidos y solos. «¡Oh!», exclamó Honor, cuando una de las cuchillas de Elena casi cortó el cuerpo de Rafael. Elena sonrió y giró otra cuchilla antes de que pudiera recuperarse de su brusca desviación, pero seguía siendo demasiado rápido. Cogió su última hoja, la giró y la arrojó hacia atrás. Ella la deslizó en su vaina del muslo y luego guardó las demás mientras él las arrojaba de nuevo a ella, una por una. Varias se habían incrustado en la alfombra y las paredes después de que se apartara del camino, y Elena se preguntó de quién del equipo repararía los agujeros al azar que habían aparecido en la torre. En este pasillo recientemente renovado, probablemente encogiéndose de hombros y murmurando: «Negocios como siempre». «Entonces», preguntó ella, mientras enfundaba la última de sus cuchillas. Su corazón latía con la alegría y la pura diversión de lo que acababan de hacer. Sorprendentemente, fue Honor quien respondió. «Eres más rápida», dijo, definitivamente. «Recuerdo haberte visto practicando en el anillo del gremio hace un año, y mientras tú eras peligrosamente buena, nunca hubieras llegado tan cerca de golpear a Rafael». La mirada de Dimitri se había ablandado cuando aterrizó con su esposa, pero cuando volvió su atención a Elena, esos negros iris brillaron una vez más con divertida burla. «Parece que el bebé residente de la torre ahora es un niño. Voy a cortar tu corazón un día, a freírlo en salsa y luego dárselo de comer a los cuervos», dijo Elena conversando. «No te preocupes, Honor, crecerá de nuevo desafortunadamente». Sacudiendo la cabeza, Honor se acercó a su marido. Él puso inmediatamente su brazo alrededor de sus hombros,
A diferencia de su habitual ropa casual de oficina, Honor estaba vestida con ropa de cacería, pantalones de cuero, botas, una sencilla camiseta y una chaqueta de cuero que protegía contra los golpes de cuchillos o las garras. ¿Estás en una cacería?, preguntó Elena. Acabo de regresar, dijo Honor, rodeando sus ojos verdes dramáticos, inclinando hacia arriba en la esquina y contra la piel de la cálida miel cepillada con un brillo de oro. El suave ébano de sus rizos, tirando hacia atrás en una cola de caballo. Un vampiro estropeado y francamente idiota decidió huir después de una pelea con su amo angelical, que también era su amante. Ella levantó las manos. Quiero decir, ¿quién pensó que era una buena idea? Lo encontré, escondido en un lujoso hotel bebiendo el caro servicio de habitación de sangre. Lo arrastré a casa y dejé tanto al vampiro como al ángel mirándose uno al otro, las caras igualmente malhumoradas, añadiendo su propio rodar de ojos a Honor porque, en serio, la gente era estúpida a veces, incluso gente que había vivido durante siglos. Un trabajo es un trabajo, supongo, y tenemos que mantenernos agudos. Eso es lo que pensé, se encogió de hombros. Pero olvídate de mí. ¿Cuándo van a ser amigos? Una mirada de Dimitri hacia Elena y hacia atrás. Nunca. Elena y Dimitri dijeron en concierto. Luego fruncieron el ceño el uno al otro por este acuerdo involuntario. Honor se echó a reír y extendió los labios sobre la dura línea de la mandíbula de Dimitri, mientras que la diversión de Rafael era más tranquila, pero no menos potente. Me alegro de que te vistieras para mí, dijo Dimitri a Elena. ¿Qué? Estás brillante. Muérdeme, dijo ella, dándose cuenta de que sus errores en un segundo demasiado tarde. El maldito vampiro mostró sus dientes, colmillos destellando, pero antes de que pudiera decir algo destinado a agravarla, Honor apretó un dedo sobre sus labios. Dimitri solo muerde a su esposa ahora, dijo antes de señalar a Elena. Vete a casa para que podamos trabajar, o mi marido pasará todo su tiempo divirtiéndose, irritándote. Rafael ya estaba al lado de Elena. Su ala se suponía a la suya. Sus plumas eran de un oro blanco reluciente contra la medianoche y el amanecer de ella. Dejó la torre y mi territorio a su cuidado, Dimitri, no solo por esta noche, sino hasta que vuelva de Lumia. Dimitri se enderezó, de su expresión se borró del todo el humor y su piel se tensó sobre los huesos de su rostro. ¿Han convocado a una reunión? Sí. Salimos al amanecer. De repente, Dimitri no era el vampiro enfurecedor que se metía con Elena solo porque podía, sino el segundo de Rafael en su propia fuerza, de tal manera que ciertos ángeles debían advertir a Rafael que tuviera cuidado, que no podía confiar en un hombre con mucho poder personal. Esos ángeles no entendían el vínculo entre los dos hombres, no eran simplemente el padre y el segundo, eran amigos tan cercanos como hermanos. Dimitri moriría por Rafael. Y difícil de entender para los forasteros, también moriría por Elena. Porque tú eres su corazón, Elena. Un hombre con su corazón arrancado es una criatura rota. Lo sé. Había hablado con él una vez, cuando habían estado solos en un balcón, una medianoche tranquila antes de que hubiese encontrado a Honor. No había hecho ningún intento de ocultar las cicatrices en el cual la miró. Y no por primera vez. Se había dado cuenta de que Dimitri había tenido una vida antes de convertirse en un vampiro. Una vida que había implicado a una esposa y a niños. Señor, debes cuidarte. El cuerpo del vampiro estaba en líneas duras. Las reglas han estado o están siendo rotas. No confío en que los otros no hagan algo, ni siquiera dentro de las sacrosantas salas del santuario más íntimo de la Lumia. No tengas miedo, Dimitri. No tengo intención de bajar la guardia.
Rafael hizo una pausa. Pensé en llevar a Odán con nuestra escolta. Le gustará ver el arte que alinea las paredes de Lumia y es lo suficientemente poderoso como para que nadie lo considere fácil. Pero no tan poderoso como Ilium. Los ojos de Dimitri se estrecharon antes de asentir con la cabeza, su brazo todavía alrededor de una Honor silenciosa. Ilium puede ser visto como demasiado confrontacional. Por supuesto, a Odán no se mezcla exactamente, así que todavía estarás haciendo un punto. El punto es que los 7 de Rafael estaban formados por hombres extraordinarios. Helena se había dado cuenta de que los 3 más viejos podían haber sido el segundo de un arcángel. Todos eran fuertes, inteligentes y perfeccionados para mantener una posición al lado de un arcángel. Sin embargo, eligieron servir a uno. Optaron por trabajar con otros en lugar de competir. ¿Puedo llevar mi guardia?, preguntó Helena, deseando darle a Rafael tanto poder de fuego como estaba legalmente permitido. Aunque todavía no estaba realmente segura de qué hacer con la guardia que había adquirido, de alguna manera, todos eran luchadores capaces. Un par de ellos, es decir, Ashwini y Jambier, también eran excelentes al ser inteligentes y astutos, utilizándolos para compensar las desventajas de sus edades relativamente jóvenes. Pero Rafael sacudió la cabeza. En esta situación vienes como mi consorte y como tal, si llevas a tu guardia se vería como una admisión de que no crees que pueda protegerte. Odio la política angelical. Se pasó una mano por el pelo. Entonces seré yo, tú y Audán. ¿Dimitri e Ilium verán por la ciudad? Los dos podrán manejarlo, pero será difícil ir con poco tiempo de descansar. Veneno estará de vuelta en Nueva York en las próximas 24 horas. Galen ha autorizado su regreso. Habló con ella y Dimitri. Nasir y Galen mantendrán seguro el territorio de Rafael, mientras que Jason hará lo que hace. En otras palabras, pensaba que mientras los dos volaban de la torre, después de un breve adiós, Jason proporcionaría toda la información que los demás necesitaran para hacer su trabajo. La guardia de Helena, por su parte, sería cooptada por Dimitri. Era como lo habían organizado. Aquellos en su guardia estaban siendo entrenados bajo la dirección de Dimitri, porque aunque ella podía decir muchas cosas sobre el segundo de Rafael, la única cosa que no podía decir era que era malo en su trabajo. La alineación funcionó para todos ellos. Helena todavía no estaba lista para tomar el control total de su guardia. No cuando todavía estaba aprendiendo ella misma. Solo había terminado con una guardia por accidente de todos modos. Era la consorte de Elijah, Hannah, quien la había convencido de que le prestara una atención seria. A medida que crezcas en poder y en edad, dijo la otra consorte, llegarás a ser vista menos como una curiosidad y más como una amenaza. Los ojos oscuros de Hannah habían mantenido una sabiduría tranquila, su piel de ébano exquisitamente sin defectos y sus rizos negros como un gibón tejido, en un nudo intrincado en su nuca. Sus alas, una abundante y exuberante crema como una caricia de melocotón en las primarias. Nunca olvides que mientras los arcángeles son extremadamente difíciles de matar, los consortes como tú y yo no somos tan difíciles, desgarrando el corazón del arcángel en el proceso. Y, dijo Hannah con una sonrisa, ahora es el mejor momento para escoger tu guardia. Cuando estás al mismo nivel que tu gente, se harán fuertes a tu lado amistades forjadas en hierro con el tiempo. Será mucho más difícil reunir a personas en las que confías una vez que seas influyente en algún sentido. Entonces, primero te preguntarás si son verdaderamente leales a ti o si tienen hambre de estar apegados a una mujer con poder. Helena sabía que ella ya tenía un cierto nivel de poder y fuerza por ser la consorte de Rafael,
pero también sabía que esto importaba poco para la gente de su guardia. Ashwini había sido una compañera de confianza, cazadora y amiga durante años. Su compañero, Jambier, adoraba a Ash con un deleite tan abierto que Lena sabía que nunca traicionaría a nadie a quien Ash llamara amigo. Aparte del hecho de que Jambier también era ferozmente leal a Rafael. Isaac lo era. Bueno, era adorable. Quería sonreír cada vez que pensaba en el joven Ángel, que tenía un gran enamoramiento por ella. Su alma era honesta y dulce y estaba allí fuera para que el mundo la viera. En cuanto a Vivek, él había salvado su vida tantas veces que había perdido la cuenta. El antiguo jefe de inteligencia del gremio era ahora un vampiro, pero él seguía siendo Vivek, tan acerbo y tan cortantemente inteligente como siempre. Colocando en el equipo de inteligencia en la torre después de su cambio, había demostrado ser muy capaz, por lo que se convirtió en el brazo derecho de Jason cuando se trataba de reunir inteligencia. No es que el Vivek que Elena siempre había conocido no fuera un poco diferente en estos días. Se había hecho amiga de un brillante hombre, un cazador, que había estado paralizado por debajo de los hombros en un accidente infantil. Pero mientras Vivek permanecía en una silla de ruedas, había recuperado la sensación por encima de la cintura. Tenía el control total de sus brazos y su torso. Vivek probablemente va a dejar mi guardia y su posición en la torre en algún momento, le dijo Rafael, mientras recorrían el oscuro cielo por encima de una ciudad que se levantaba hacia la noche siguiente. Voló a su lado, con sus alas resplandeciendo en los débiles y últimos rayos de la puesta del sol, pero eran sólidos. Las alas de fuego blanco que había visto el día en que rescató a Ilium, cuando el otro ángel sufrió un incidente catastrófico en el cielo, no había vuelto a aparecer desde entonces. Todo lo que había atrapado en los últimos 2 años había sido raros parpadeos de esa llama pristina, parpadeantes que desaparecían tan rápido como aparecían. Sí, respondió Rafael. Vivek Kapoor se volvió a obligar a tomar ciertas decisiones debido a su accidente. Necesitará explorar en libertad antes de decidir si quiere volver a la vida y al trabajo que ha hecho para sí mismo. Iba a suceder más pronto de lo que nadie había predicho. Vivek se estaba curando en una velocidad incluso que Kerr no había previsto. Probablemente porque Vivek había sido hecho un vampiro por Aodan, con la ayuda de Kerr. Él iba a estar todavía bajo contrato, 100 años para servir a cambio del regalo de la inmortalidad. Elena, sabes que es tuyo. No lo retendré en el contrato. Ojos de azul penetrantes se encontraron con su mirada. Pero debes. Él es tu amigo. Pero él seguirá siendo un joven vampiro con fuertes y violentos impulsos. Debe tener una mano firme sobre él hasta que recupere su control humano, una vez más. La idea de contener a Vivek de alguna manera era abominable para Elena, aunque sabía que Rafael tenía razón. Tal vez pueda pedirle a Jason que lo vigile. Nunca había pensado en presenciar a Vivek atemorizado de alguien, pero definitivamente estaba impresionado por el espía de Rafael. Creo que escuchará a Jason de una manera que nunca me escucharía. Estoy seguro de que quiere ser Jason cuando crezca. Ella y Vivek eran contemporáneos, iguales, mientras que Jason ocupaba una categoría completamente diferente. ¿Qué piensas? Creo que conoces bien a tu guardia. Las alas de Rafael brillaron mientras él descendía para deslizarse sobre las alas de un azul plateado. Ilium cambió inmediatamente de dirección para caer en línea con Rafael. No estoy listo para irme. No estoy listo para que te vayas, dijo. Los recuerdos del horrible día en que Ilium había amenazado en quemarse vivo, el poder de lo que habría desde el interior, había despertado sin previo aviso al ver a los dos volar tan cerca. Si Rafael y Dimitri eran amigos antes de ser padre y segundo, la relación de Rafael e Ilium era más
la última, pero con un elemento familiar. Ilium había sonado tan joven aquel día en que todos habían creído que podría estar ascendiendo al poder angélico. Si hubiera sido cierto, habría tenido que abandonar el territorio de Rafael. Era demasiado joven para eso, y cuando el ángel de alas azules le había dicho a Rafael que no quería irse, Elena había visto a un joven agitado pidiendo tranquilidad, a alguien a quien respetaba y a quien confiaba. Nahasi trataba a Dimitri como a su padre. Fue solo en ese momento cuando Ilium dijo que no estaba listo para salir, que Elena se dio cuenta de que Ilium veía a Rafael en la misma luz. No exactamente, pero lo suficientemente cerca. Elena nunca había preguntado qué le había pasado al verdadero padre de Ilium. Podría haberlo hecho. Ilium seguía siendo su amigo inmortal más cercano, pero su rostro estaba tan triste cuando hablaba de su madre, el colibrí quebrantado, que no podía lograrlo. El instinto le dijo que había una razón por la cual el colibrí era como era, y había una buena posibilidad de que estuviera atada al padre de Ilium. Rafael se le habría dicho, también, pero se sentía deshonesto ir detrás de la espalda de Ilium. Si Ilium quería hablar de su familia, lo haría. Ahora mismo estaba de vuelta a su forma habitual, su espíritu irreprimible. Nadie sabía lo que pasaría cuando la cascada retrocediera, pero Ilium no estaba permitiendo que su incertidumbre dictara sus elecciones. Me preocuparé cuando suceda, le había dicho. No voy a perder un minuto cuando pueda librarme de cualquier efecto de la cascada. Hoy bajó por debajo de Rafael, lo rodeó y luego llegó a donde Elena había estado pasando perezosamente a lo largo de su estela. Sus cabellos, ese negro asombroso con puntas azules, eran más largos de costumbre y cayeron hacia adelante cuando él se movió para alinearse con ella. «Eli», gritó después de empujar las hebras para revelar los ojos del color de las monedas de oro recién acuñadas. «¿Quieres correr?» Ella lo pensó. Cuando corrían, le daba una ventaja considerable como una desventaja y era divertido intentar empujar más allá de él. «No hoy», dijo al fin. «No quiero forzar un músculo o un tendón accidentalmente». Ella necesitaba estar en su máxima fuerza cuando llegara a Lumia. Volviéndose sobre su espalda, Ilium cayó antes de girar para volver a ella. Rafael, mientras tanto, se había acercado a ellos, su sombra, un beso contra los sentidos de Elena. «¿Ilium viene a cenar con nosotros?», ella preguntó. «Pensé que querías ver tu campanilla antes de irnos. Chispa se unirá a nosotros. También». Con los labios crispados, Elena dijo, «¿Sabes que Odan odia ese apodo?» «Ah, pero es tan apropiado». Rafael se dejó caer a su lado justo cuando Ilium hablaba desde su otro lado. Eli, estás brillando», apuntando con el dedo al ángel de las alas azules con los ojos maliciosos. «Cálmate», se volvió hacia un Rafael que no había mucho para esconder su diversión, y golpeó su nariz con una cuchilla brillante como un espejo antes de inclinarla hacia él. «Voy a buscarte por eso, justo cuando pienses que estás a salvo. Boom, estarás cubierto de crema batida, o salsa de tomate si me siento extra mal». «Estoy divertido». Él sumergió sus alas, asintió con la cabeza a Ilium. «Primero al enclave. Ve». Chillando, Ilium se convirtió en una bala elegante cuando el buceó para aumentar la velocidad a la carrera. Rafael se mantuvo alto, pero era tan rápido que no parecía que sus alas estuvieran batiendo por más impulso. A Elena le gustaba verlo moverse, era magnífico en vuelo, así que tenía los ojos fijos en él cuando las alas se encendieron en llamas, y de repente, incluso el elegante y rápido campanilla no tuvo oportunidad de vencerlo. Tenía el estómago apretado. El otro zapato había caído. La cascada ya no estaba en pausa.
Hasta aquí el capítulo 4 de El corazón del arcángel. Gracias por escucharme.